comenzamos este programa con Jorge Pozzi ahí en los controles de emisión y con el Flaco Germán en la puesta a punto. Ustedes saben que Roberto Bolaños, yo lo dije ayer, Roberto Bolaño, Bolaños era aquel, el de, ¿cómo es? El Chespirito, el del Chavo, ¿no? Roberto Bolaño Ábalos nació en el año 53 y murió en el 2003 con 50 años apenas cumplido. Hay que aclarar que a los 15 años se fue a México, se trasladó con su familia en el año 68 y continuó sus estudios secundarios, que estuvo ahí todo en México, en el DF. Durante su adolescencia fue un asiduo visitante de la biblioteca de la Ciudad de México. Esto es importante. En el 73, ya con casi 20 años, vuelve a Chile con propósito de apoyar el proceso de reformas socialistas de Salvador Allende. Tras un largo viaje en autobús y en barco, atravesando prácticamente toda América Latina, llega a Chile pocos días antes del golpe de Estado del 11 de septiembre, o sea que estuvo poquito en el gobierno de Salvador Allende. Al poco tiempo fue detenido cerca de la ciudad de Concepción, fue liberado 8 días después gracias a la ayuda de un antiguo compañero de estudios que estaba en la policía que debía custodiarlo. Se piensa que esta experiencia, puede haber originado su cuento de detectives. Después de ahí salió obviamente huyendo de Chile, y me interesa esto porque pasó por El Salvador, estuvo con Roque Dalton y con la guerrilla del Frente de Farabundo Martí, también estuvo en México, aparentemente también pasó, aquí no lo dice, pero lo he leído en otros lados, por Nicaragua, y finalmente terminó en México junto al poeta Mario Santiago, con el que fundaron el movimiento infrarrealista, movimiento del cual estuvimos hablando in extenso ayer con el poeta Winter de Santiago de Chile, con este joven poeta. Yo les quería contar simplemente este periplo de este hombre que, después de estar en México, finalmente termina yéndose a Europa, a España, y conociendo a los exiliados, emigrados, políticos chilenos y sudamericanos que estaban durante la década del 70, durante la década oscura. Cuando a Bolaño le dan el premio Rómulo Gallegos, él hace un discurso, y en su discurso dice lo siguiente, por eso les estaba hablando de esto, de este periplo, de este trayecto político de este hombre, Bolaño. Dice lo siguiente en el discurso de recepción del premio Rómulo Gallegos: en gran medida todo lo que he escrito es una carta de amor o de despedida a mi propia generación, los que nacimos en la década del 50 y los que escogimos en un momento dado el ejercicio de la milicia, en este caso sería más correcto decir la militancia, y entregamos lo poco que teníamos, lo mucho que teníamos, que era nuestra juventud, a una causa que creíamos la más generosa de las causas del mundo y que en cierta forma lo era, pero que en la realidad no lo era. De más está decir que luchamos a brazo partido, pero tuvimos jefes corruptos, líderes cobardes, un aparato de propaganda que era peor que una leprosería, luchamos por partidos que de haber vencido nos habrían enviado de inmediato a un campo de trabajo forzados, luchamos y pusimos toda nuestra generosidad en un ideal que hacía más de 50 años que estaba muerto, y algunos lo sabíamos, y cómo no lo íbamos a saber si habíamos leído a Trotsky o éramos trotskistas, pero igual lo hicimos porque fuimos estúpidos y generosos, como son los jóvenes, que todo lo entregan y no piden nada a cambio. Y ahora de esos jóvenes ya no queda nada. Los que no murieron en Bolivia murieron en Argentina o en Perú, y los que sobrevivieron se fueron a morir a Chile o a México, y a los que no lo mataron allí los mataron después en Nicaragua, en Colombia, en El Salvador. Toda Latinoamérica está sembrada con los huesos de estos jóvenes olvidados. Este es un fragmento brutal de este discurso que de alguna forma se vincula con un cuento que a mí me pareció estremecedor, que está muy bien, se llama El Ojo Silva, que trata... Es uno de los cuentos más maravillosos que yo he leído, El Ojo Silva. Soledad Platero, bienvenida primero a La Máquina de Pensar. Es ella, sí. Está bien, yo lo vinculé porque incluso el cuento, El Ojo Silva, hace un fragmento muy chiquito, pero dice, este cuento tiene que ver con la violencia que sufrimos los jóvenes que nacimos en los 50, algo así, ¿no? Y que para huir podías huir, pero la violencia te seguía. En este caso, El Ojo Silva, que es un personaje, se termina yendo a la India y dice, pero igual la violencia lo alcanza, ¿no? Sí, es un cuento que además es típicamente una cosa de Bolaño, ¿no? Porque empieza con esa introducción y con ese personaje que él conoce de su juventud, y termina en algo que no tiene
absolutamente nada que ver, una historia en la India, en un pueblo, de una realidad completamente distante de lo que puede ser la latinoamericana, una cosa muy extraña. Absolutamente, pero digo, de alguna forma cuando uno termina el cuento, esa digamos, que no lo vamos a contar, pero digo, lo que él percibe, lo que vive él en un pueblo de la India, donde hay una secta que, hacen cosas a una dios, medio asesino, el dios entonces digo, uno puede cerrar, el lector puede cerrar diciendo, bueno, aquellos jóvenes de América Latina que fueron ofrecidos, no sé qué, ¿no? De alguna forma cerrarla, pero tampoco él es la... No es demasiado explícito, no, viste que si algo no es Bolaño, es explícito. Pero sí, digamos que él de algún modo siempre postula una especie como de violencia, de violencia muy brutal, ¿no? Pero yo no sé si él diría que acompaña, sin duda cree que acompaña a su generación, pero la instala por todas partes. La violencia. Claro, y la velocidad todavía, ¿no? Y la velocidad, porque digo, lo que dijiste al principio de que él empieza en A y termina en Z', es una velocidad brutal, y vos decís, ¿cómo llegué aquí? Y sin dar explicaciones. Pero y aparte entusiasmando, digamos. Exacto, ¿no? Ahí está, te va a enganchar. Bueno, ese cuento además es de una belleza literaria, es una escritura realmente... si alguien nunca leyó a Bolaño y empieza con ese cuento, ya no puede abandonarlo más. Es muy fuerte. Es muy, muy bueno. Y tiene esa característica de todo lo que él hace, que es esa, empezar, y como si uno nunca supiera dónde va a terminar. Ningún relato de él tiene garantía de llegar al lugar que se proponía al principio, que uno entiende que se proponía al principio. Incluso algunos relatos también terminan como abruptamente, o sea, vienen a una velocidad brutal y frenan en seco. Exacto. O sea, como que continúan y se quedan ahí, ¿no? Sí. Decía, creo que el propio Echavarría, que es el apoderado, el albacea literario. El albacea literario, creo que era él que decía que su literatura parece estar marcada por una poética de la inconclusión. Mira. Yo creo que es lo más acertado que se puede decir de Roberto Bolaño, porque efectivamente, ¿qué tiene de distinto, digamos, Roberto Bolaño en un mapa literario que ya conoce prácticamente todos los registros? Fíjate que el tipo murió en el 2003, es muy reciente, ya había pasado todo en la literatura. Y bueno, yo creo que tiene esa característica tan propia de él, de dejar todo, es como que no le importa dejar las historias sin terminar. Tanto que a veces uno no sabe si, como además se da que él se murió antes de que se hubiera publicado la mayoría de su obra, uno muchas veces no sabe si ese era un cuento terminado, y él lo quiso dejar así, o si porque lo se publicaron varias novelas también póstumas, ¿no? Novelas cortas, ¿no? Y papeles recopilados. Él era muy ordenado, me parece. Dicen que tenía todo en carpetas rigurosamente, porque él siempre consideró que se podía morir en cualquier momento. Pues estaba enfermo, etcétera. Pero que tenía todo muy ordenado. De esos papeles que se recuperaron en la computadora, se publicó mucho y debe haber más para publicar seguramente. Pero pasa con muchos de los relatos o de los textos más de tipo ensayístico, que vos no sabés si él efectivamente lo terminó así, o si de repente te están publicando algo que él hubiera seguido escribiendo. De todas formas, ayer también lo hablamos con el poeta sobre la poética, sobre el manifiesto infrarrealista, y como que ese programa poético lo llevó a cabo en la narrativa en este sentido, en el tema de la velocidad, ¿no? El tema de lo que decís, de que hay declaraciones de él diciendo la próxima novela va a ser más rápida porque no va a tener ningún tiempo muerto, cuando todos sabemos que la novela es el reino del tiempo muerto. Sí, tiene, es pasar el tiempo, pero ¿no? Acelerar y después enlentecer. Sí, O sea que el cuento, sí, uno que vaya a toda velocidad todavía, pero una novela de... Bueno, pero si uno mira más o menos, yo estoy lejos de haber leído todo lo que se publicó de Bolaño, ¿no? Pero si mirás medio salpicadas las cosas, vos ves que él, en primer lugar, los géneros no le preocupan mucho. O sea, respetar las reglas implícitas de los géneros
no le preocupa. Puede empezar algo como un ensayo y terminarlo como un cuento, o no terminarlo. Las novelas, digamos que uno dice que son novelas convencionalmente por el tamaño, pero en muchas de las novelas prácticamente usa las mismas estrategias narrativas que en lo que llamamos cuentos, solo porque son más cortos. Sí, ayer lo conversábamos también con otro escritor, que sí, que los cuentos parecen capítulos de una novela, o de un cuento, capaz que se hace de hecho pasó, porque hizo una novela, ¿no? Exacto. Acá en la literatura nazi en América, hay al final un personaje, porque a mí, digo, yo lo leí, me pareció gracioso, pero no me atrapó tanto, me pareció un ejercicio de inteligencia brutal, claro. ¿no? Está muy bien hecho y con un humor muy... Claro. O sea, literatura nazi en América lo que hace él es inventar toda una serie de escritores a lo largo de toda América, en todo el siglo XX, todos inventados, escritores, algunos buenos, otros más o menos, pero todos son de ultraderecha. Exacto. ¿No? Entonces eso es lo que tienen en común. Sí, lo ¿no? gracioso es que todos trataban de ocultarlo, no sé qué, pero son todos terribles, ultraderechistas, algunos pro-nazi, otros pro-fascistas, y es gracioso, obviamente, ¿no? O sea, cuando ves una poetisa joven que, ¿no? Que era como Delmira Agustini, pero en el fondo después era flor de ultra, y al final hay un personaje que dije, este está muy bien, es un personaje, un poeta chileno que hace poesía en el cielo, cielo, ¿no? El que escribe con el avión, digamos. Que escribe con un avión, exacto, que es como una especie de Marcel Duchamp, pero es también represor del régimen de Pinochet, etc. Y esa historia va a ir a Estrella Distante. Y después generó toda una novela esa historia, y está muy bien hecha. Sí. Claro, porque otra cosa que tampoco es que él lo inventó, digamos, no es nuevo eso, ¿no? Él da la impresión siempre de estar jugando con la literatura. Cosa que tampoco es nueva, para cuando llegó Bolaño hacía rato que se estaba haciendo, el propio Borges lo venía haciendo desde hacía mucho. Él admiraba mucho a Cortázar también, ¿no? Sí, y a Borges, creo, claro, mucho. Ahora, tanto Borges como incluso Cortázar, que jugó en Rayuela a desarmar el relato y esas cosas, incluso ellos son escritores de unidades cerradas. Borges sin duda, de unidades perfectamente cerradas, y hasta el propio Cortázar también, porque puede proponer varias lecturas posibles para algo, puede promover que el lector participe en la confección final, pero igualmente él da como estructuras que de algún modo cierran. En cambio Bolaño no. Uno puede, por supuesto, el lector puede jugar a ensamblar todo lo... Pero el modo en que él deja abiertas las cosas es tan ostensible y es tan inquietante que creo que es eso lo que lo hace además tan particular y tan importante. Porque una cosa que creo que él sí dijo en varios ensayos es que la característica, y además se desprende de su poética, digamos, que la característica más notoria de su generación o de la generación del tiempo en el que él vivió es la incertidumbre. Claro, como uno nunca sabe qué hay adelante cada vez que da un paso. Y él escribe, tengo yo la impresión, siempre como creando esa sensación de incertidumbre en el lector. El lector está todo el tiempo con esa angustia de no saber lo que va a venir, de ser abandonado en cualquier momento, en cualquier lugar desconocido. Creo también que eso es lo que separa las aguas, por eso hay gente que no lo lee, que dice claro, muy bien, a mí no. Por ejemplo, algunos cuentos me hicieron acordar a Raymond Carver, porque empezaba de repente por un lado, después se va desgranando, y después uno se entusiasma de ese lado, y ahí se terminó. Sí. Entonces, como que el lector sigue con su imaginación, pero el cuento ya se terminó, exacto, ¿no? Y todo el principio no tiene nada que ver con el principio, exacto, fue como una... y lo hace además de miles de formas distintas, es como que no creo que hubiera agotado porque murió a los 50 años, seguramente hubiera seguido probando en ese sentido, pero usa 1000 formas distintas para hacer eso de dejar abandonadas las historias, o cambiarse, terminar en otra cosa. Por eso también creo que hay lectores que no lo toleran, que van locos de la vida a comprar porque es lo más grande del mundo y no lo pueden bueno, leer. él lo decía en una entrevista que lo vi en YouTube, que para él
Me preguntan, acá nos están preguntando por SMS, el nombre del cuento que estábamos hablando era El Ojo Silva, ¿no? El Ojo el Silva. Que recomendás vos. Está en el libro Putas Asesinas. Sí, y también es muy fácil de encontrar en internet. Sí, está en internet. Una cosa impresionante, Roberto Bolaño, yo lo conversaba, era con alguien de Patricio Hidalgo de Chile. Él decía que se compró Los Detectives Salvajes y tenía la edición número 29ª, 29 edición. Y sin embargo, todo Bolaño está en internet. O sea, todo es muy accesible, pero a la vez la gente lo lee en internet y lo compra. En el caso de El Ojo Silva se puede leer perfectamente. Y si van al blog de La Máquina de Pensar, concretamente, ahí cliquean porque dijimos El Ojo Silva, Sensini es otro cuento, y El Gaucho Insufrible. Pero bueno, después de la pausa continuamos aquí hablando con Soledad Platero sobre Roberto Bolaño. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con la crítica literaria Soledad Platero sobre Roberto Bolaño. Estábamos conversando fuera de micrófonos del cuento Sensini. Es un cuento también muy, pero muy lindo, en otra cuerda totalmente distinta, porque es autobiográfica, es algo que le pasó al propio Bolaño, y tiene que ver con el exilio, con la gente, con los sudamericanos exiliados en España, ¿no? O sea, cómo tenían que, digamos, sobrevivir, pero él no necesita decir teníamos que sobrevivir, sino que cuenta simplemente un hecho muy chiquito, que es que en un concurso de provincia él gana el tercer accésito, la tercera mención, y se encuentra que la segunda o la primera mención es de Sensini, que era un gran escritor que él admiraba, que era en realidad Antonio Di Benedetto, el autor de Sama. Y no puede creerlo, pero este tipo se presenta a un concurso lamentable como Yo y sale y está contentísimo. Entonces a partir de ahí se empiezan a escribir. Uno vive en Barcelona, otro en Madrid, y bueno, y cuentan las miserias del exilio, ¿no? Claro, y aparentemente Sensini le daría todos los piques cada vez que hay un concurso para que se presente, porque en realidad Sensini vive de ganar concursos. Sí, aparte le dice un detalle de Roberto Bolaño: sí, pero yo soy poeta y soy novelista y tengo pocos cuentos. Dice, pero le cambiás el título. Por ejemplo, dice, a mí mi cuento se llama El Último Tajo y otros 2 gauchos en el amanecer y El Último Amanecer. Dice, es el mismo cuento. Y dice, y con ellos, dice, logré, y entonces va diciendo todo. Y aparte los concursos que va mencionando son todos reales. O sea, eso es concursos. Sí, creo que es verdad que Di Benedetto hacía eso. Sí, incluso este cuento Sensini termina el cuento diciendo, este cuento fue premiado en la caja de ahorros de no sé qué de San Sebastián. O sea, también lo mandó un concurso de claro. Y a vos de las novelas, de lo que leíste, Roberto Bolaño, ¿qué fue la que te gustó más o te impresionó más? Es difícil porque hay como distintas andariveles, digamos. Como crítica te diría que capaz que el que más me gustó es Los Detectives, porque es el que plantea como de arranque más problemas, ¿no? ¿Qué es eso? No entendés muy bien qué es eso. Aunque todo lo que él ha escrito de alguna manera presenta esos problemas. Como lectora, capaz que por supuesto disfruté mucho los cuentos que he leído salteados, o sea, tanto los de Putas Asesinas, El Ojo Silva, yo qué sé, como los de Llamadas Telefónicas. Y 2666 me parece una novela. Una novela no, son 5 novelas, pero bueno, está publicada en un solo volumen, y es una novela maravillosa para quien puede con ella, digamos. Para el que acepta el juego Bolaño. Para el que acepta, exacto, leer todo eso, aburrirse en algunas partes, porque también... Son 1000 y pico de páginas, ¿no? No sé cuánto. Sí, por lo menos 1000 y pico, sí. Es muy larga.
Son 5 novelas en realidad. Creo que él quería publicarlas separado. Exacto, ¿no? ahí está. Creo que estaban pensadas para ser publicadas por separado, pero una decisión, no sé si de Echavarría. Sí, de Echavarría, creo que sí, de componerla. Porque la idea de él era que se iba a morir, porque le quedaba, estaba con esperando un trasplante de hígado. Exacto, que era probable que no llegara. Era muy difícil, él decía, puedo vivir 2 años más, o 5 años más, o 5 días más. Era el tercero, digamos, en la lista, pero claro, tenía una sangre muy especial también. Un grupo, sí, no sé bien cuáles eran las peculiaridades, pero sé que era poco probable. Y la idea era que él se moría, y para él, ¿no? Y cada año publicaban una novela, y bueno, le iba y que la familia fuera viviendo de eso. Claro. Nunca entendí por qué este hombre decidió publicarlas juntas. Y porque dice que era un solo libro, creo, ¿no? Esa fue la idea de él. Se pueden... Tienen la característica, digamos, la novela tal como se publicó, claro, de que si vos las lees en forma desordenada no pasa nada. Capaz que la última es mejor leer la última, pero en realidad yo creo que se podían haber publicado por separado perfectamente. Sí. No sé, nunca entendí muy bien, pero bueno, los libros son como los conocemos. Como nos llegan. Aparte Bolaño en ese sentido era un escritor profesional, en el sentido de hacer profesión de su carrera, un tipo que solo le interesaba escribir, digamos, o sea, todo lo demás era para mantenerse, ¿no? Para mantenerse, ¿no? Vivía como cuidador de un camping, o como vendiendo artesanías. Y lo que quiero decir es que si él dejaba un libro, como que tenía en ese sentido, era un buen profesional. Absolutamente, creo que sí, que era muy, muy estricto con el material que tenía. Estaba todo además clasificado de forma muy organizada, no era caótico. Y además él tenía, creo que presente siempre que se podía morir en cualquier momento. Y además en algún momento, cuando él empezó a tener familia, es decir, cuando tuvo a su mujer y tuvo hijos, esa especie de incertidumbre en la que vivió siempre ya se empezó a hacer más difícil de tolerar, porque no es lo mismo que te vayas a morir mañana y no dejes a nadie, que teniendo 2 niños chicos como tenía él, pensar que en cualquier momento te puedes morir. Claro. Y decime, porque yo no la leí, 2666, ¿participa del humor? Porque hay un detalle que no hemos hablado ni ayer ni hoy, es la capacidad que tiene a veces este hombre para tener un humor descacharrante, ¿no? Uno lee el cuento El gaucho insufrible, que es una especie de paralelo con un cuento de Borges, El Sur, nada menos, y yo lloraba la risa, ¿no? O sea, uno larga la carcajada, porque cuenta una pampa en la que no hay vacas, no hay caballos, hay solamente conejos que te saltan cada tanto y te muerden el cuello, algo así, unas cosas muy graciosas. Es muy gracioso, sí, generalmente. En 2666 lo que tiene, bueno, como todo Bolaño, es que tiene registros muy distintos. Son 5 novelas completamente distintas entre sí, que tienen, por supuesto, diálogo, pero son completamente distintas. La primera parte, que es la de los críticos, es tal vez la más graciosa en un sentido, además de un humor liviano, se burla mucho de esos 5 académicos que... Se burla de los académicos en general. Generalmente del mundillo literario. Exacto. Él hace también un protagonista del mundillo literario y hasta el mundillo literario de nuestros países, de la periferia de América Latina, ¿no? Entonces, yo ahora leía también otro cuento que se llama Rousselot y era graciosísimo porque era alguien de Chile, ¿no? Que había logrado publicar 2 libros y que, bueno, tenía una buena crítica, pero no se vendían más de 500 ejemplares. Hasta que hace un libro más gracioso de chistes, se venden 15.000 y son 5 ediciones, ¿no? Entonces se pasa de una penumbra reconocida a una gloria interina. Claro. No, la gloria es interina también, claro, ¿no? Claro, porque ya cuando estás a ese nivel solo puede ser por minutos. Sí, pero aparte interinamente lo que es Santiago de Chile, acá nomás, en la vueltita, ¿no? Y supongo yo, en 2666 que no leí, es que hay... En 2666 los académicos son europeos. Hay una que está en Londres, otra en París, otra en España, y no me acuerdo dónde están los otros. Ahora son 4 creo. Qué horrible que no me acuerdo. No. Y
Y claro, viste, una cosa que creo que hay que admitir del mundo académico es que uno necesita, para competir en ese mundo, en el que todo el tiempo para poder ganar grados tenés que presentar papers y ser especialista, cada vez más especialista en algo más específico, sí. Porque claro, está lleno de gente que sabe mucho. Sí, sí, sí. Entonces estos eran especialistas en un escritor que nadie conocía. Que es Benno von Archimboldi. Y claro, eran los más expertos y los más fanáticos, porque como en los detectives salvajes, viste que el tema del escritor oculto, que es una especie como un fetiche, se repite mucho en Bolaño también. Sí, yo tengo la posta, yo tengo exacto, ahí está. Creo que ahí también él muestra un gran sentido del humor, ¿no? En ese burlarse de ese fetichismo que tienen los seguidores de los escritores o de los artistas en general. Bueno, y estos personajes siempre andan atrás de la última novedad de von Archimboldi, que nadie sabe ni dónde nació, ni qué escribió, es más, nunca leyeron ninguna obra de Archimboldi. Pero tienen referencias, es todo muy delirante. Y tienen una vida, además, que se parece a la de las amigas de Sex and the City. Siempre están viajando, se encuentran en Nueva York, van a los restaurantes y a los museos. Son todos de glamour, están en el glamour. Están en el glamour. Esa parte es muy graciosa. En el glamour de la cultura, claro, y están fantaseando. Sí. Esa parte es muy graciosa, pero tiene otras partes que no se parecen en nada a esa, en nada. Y una de ellas, que es la parte de los crímenes, no recuerdo ahora si es la tercera o la cuarta, exclusivamente, casi te diría, casi todo el libro es el recuento, como si fueran sueltos periodísticos, de cuerpos de mujeres que aparecieron muertas. Sí, en Ciudad Juárez, que se llama Santa Teresa o Santa Elena. Pero que es un hecho real, las maquileras, las que trabajan que remite a Ciudad Juárez, claro, a la situación real de Ciudad Juárez. Que ahí se encontró como 400 mujeres muertas a lo largo de años en el desierto. Y toda la novela, prácticamente sin excepciones, hay algunas excepciones, es eso, fulana de tal, 18 años, la encontraron en tal lado, Entonces vos lees una, cuando leíste 20 y te faltan 150 páginas de lo mismo, decís, ¿pero qué es esto? ¿Qué está haciendo? Sin embargo, ese efecto de reiteración logra algo tan angustioso, realmente logra, te diría, fíjate, por un recurso tan básico, ¿no?, de acumulación, que vos sientas el peso enorme de esa cantidad de mujeres, que él lo que hace es darle a cada una como un rasgo diferencial. De pronto son dos líneas, tenía 18 años, o de esta no se sabe nada, o yo qué sé. Le gustaba tal cosa. Aparte, la idea es como que, existe la hipótesis de que esas mujeres muertas en Ciudad Juárez puedan deberse a un solo serial killer. Exacto. Que si fuera sería el serial killer, el asesino serial más grande de toda la humanidad, digamos, ¿no? Porque son como 400 mujeres. Exactamente. Una locura. Claro, él termina enganchando eso narrativamente, digamos, con todas las otras historias. Pero leer eso no tiene nada que ver con haber leído la primera parte, con leer la última, que es la historia de Benno von Archimboldi, que es un recorrido, típica cosa de Bolaño, por toda Europa, por el siglo XX, muy extraña también. Sí. Él planteaba que esa novela en concreto, él planteaba que quería que ocurriera en distintos países, pero en distintas décadas y hasta siglos, ¿no? Y lo logró. ¿No? Sí, ocurre en distintos países, en distintos momentos, en escenarios que no tienen nada que ver, que vos no puedes pensar que se toquen por ningún lado. Y sin embargo eso arma una... Y en otra entrevista lo que le escuchaba decir también a Bolaño es que la novela estilo siglo XIX, que tiene se descansa en el argumento, en la historia, él dice que ya no va más, que va a seguir escribiéndose, pero que no va más, que lo que tiene que haber es la novela
con juego y con otras cosas. Digo, es decir, la novela solo con el argumento, entonces el tema de la forma, la estructura, claro, ¿no? Porque solo con el argumento ya ahora no se puede sostener. Esa era una opinión de él. Claro, digamos, y aunque no lo hubiera dicho, se desprende de lo que él hace, porque así son prácticamente todas sus novelas. Y ojo, y no es que él, porque también uno puede decir, bueno, pero porque no sabía escribir una... No sabía contar una historia. Él sabía contar una historia perfectamente, porque también hay cuentos contados de principio a fin. No sabía. Él se propone esa... Es una poética, digamos, una teoría sobre cómo debe ser la narración. Yo lo escuché, hace un par de semanas estuvo acá Álvaro Vuela hablando del cine, no tiene nada que ver, y del cine ahora, en el siglo XXI, y él lo que planteaba era que el cine, como lo habíamos conocido, ya solo se podía ver en la televisión, el que cuenta historias, así como Lost, terrible, brillante, pero que el cine, lo que quedaba para el cine, era otra cosa, que no sabía qué era, pero que pasaba por la estructura, por la forma, y me hizo acordar un poco a esto de Bolaño, un poco, digo, ¿no? Esa idea de que ese tipo de relato así, que es de largo aliento, tipo siglo XIX, como que ahora no se podría hacer, digamos. Pero bueno. Claro, y por esa misma razón es que yo creo que hay gente que no lo puede leer, porque también en la literatura como en el cine hay quien todavía, claro, hay lectores que lo que quieren es una historia. Yo diría que la mayoría. La mayoría, probablemente. Mayoría, lo que quieren es una historia. Y vivirla, digamos. Exacto, y acompañarla, claro, y dejarse llevar firmemente por el que conduce la historia. Claro. Y son más bien excepcionales los lectores que aceptan el desafío ese de que le complican las cosas. Claro, y de jugar. Y claro. Y lo del cine, claro, en el cine también pasa lo mismo, pero además es obvio que si no hubiese existido el cine, si el cine no hubiese introducido los cambios que introdujo en nuestra forma de comprender las historias, tampoco serían posibles los relatos tal como se escriben ahora. No, claro. Es decir, el cine, por su modo de contar, nos introdujo en ciertos códigos que nos permiten entender historias que ya no son lineales. Claro. De todas formas, para terminar, Soledad, pero vos decías al principio de esta charla que Bolaño viene después del post-boom, ¿no? O sea, en América Latina, donde ya había terribles, gigantes, escritores gigantes que quizás hicieron, capaz que es una exageración, no, pues yo lo he leído esto, quizás en la novela latinoamericana de los 60 y 70 fue la mejor novela del siglo XX, ¿no? Sí. La que compaginó la experimentación junto con la accesibilidad a los lectores, una cosa como nunca ocurrió en todo el siglo XX, bueno, eso yo lo he leído. Y después de eso, ¿qué? Entonces después del post-boom, como que este hombre Bolaño destacó quizás por lo otro, ¿no? Por lo que estamos comentando ahora, ¿no? O sea, tratar de buscarle la vuelta por el lado de la forma, de la estructura. Que no es caprichoso, además. Yo me gustaría dejar como última idea esa. No es que él es caprichoso, me parece. No es que él dice voy a cambiar la estructura o romper la estructura porque soy re loco y entonces la voy a complicar. Yo creo que esa poética es solidaria con una... digamos, con la postulación de una incertidumbre vital, de un mundo que ya no tiene certezas ideológicas, en el que todo es cada vez más la lucha por la supervivencia en el instante, en donde todo parece olvidarse muy rápido. Y todo está en transición hacia donde no sabemos. Exacto, todo está como en tránsito. Entonces me parece que esa ruptura de las formas tiene que ver con estar al servicio de una idea que es más que simplemente jugar con la forma. Está bien. Bueno, muchas gracias, Soledad Platero, por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muy bien, gracias a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora los invito a escuchar unos fragmentos de un programa que bajamos de internet, donde entre otros van a estar amigos de Roberto Bolaño, hablando de él, en concreto el escritor Juan Villoro, que es un escritor mexicano, y al final vamos a escuchar también al albacea literario, el crítico literario de este hombre, de Roberto Bolaño. Este amigo se llama Ignacio Echavarría. Él se incorporó en México a un grupo, o lo fundó realmente, que era el de los escritores
infrarrealistas que muchos años después aparecerían en la novela Los detectives salvajes como los visceral realistas. Los infrarrealistas eran, digámoslo así, autores punk, muy rebeldes, muy radicales, iban a actos culturales a reventarlos. Recuerdo una lectura de Octavio Paz en la que ellos llegaron, quizá pasados de copas, y empezaron a gritar: Octavio Paz es un idiota, no sé qué, y los tuvieron que sacar para que prosiguiera la lectura. Hacían este tipo de happenings, de provocaciones, hicieron una revista literaria. México era entonces un lugar muy importante desde el punto de vista del cruce de referencias culturales. Yo empecé escribiendo poesía, al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la apuesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece. Lo que escribía era poesía, y leí muchísima poesía. Y siempre he admirado las vidas de los poetas, esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. Y en ese sentido, tal vez, solo tal vez, ese amor mío por la poesía y por los poetas se refleja de alguna manera en algunos de mis libros. Yo no creo que en todos. Yo creo que además, yo como poeta no soy nada lírico, soy totalmente prosaico, cotidiano. Mi poeta favorito es Nicanor Parra. Nicanor Parra ya lo dice, que él no habla de crepúsculos ni de damas recortadas sobre el horizonte, sino de comidas y luego de ataúdes. Y ataúdes y ataúdes, lo repite. El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos, que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa, de lo efímero que es. Es decir, yo puedo estar con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Muy formada en cuanto a lecturas, y además que tenía el atractivo de tener un bagaje de vida muy interesante, porque había venido a México antes del golpe de Estado en Chile, pero regresó a Chile durante el golpe de Estado. Justo cuando Pinochet dio su golpe de Estado, me presenté como voluntario para luchar contra los fascistas. Nunca supe por qué me detuvieron. Yo iba en autobús de Los Ángeles a Concepción. Me bajaron. Me vinieron a buscar en un vehículo especial con 2 armarios, 2 tíos gigantescos. En mi vida había visto carabineros más grandes que esos. Luego me llevaron a la comisaría. Estuve 8 días preso. El primer día fue muy duro, porque pensé que me iban a matar. Y tuve mucha suerte. Me sacaron de la cárcel 2 policías, que habían sido compañeros míos en el liceo, a los 15 años. Hasta ese momento pensaba quedarme a vivir en Chile, pero cuando me soltaron dije, yo me marcho.
Roberto, por su parte, en México descubrió el amor, descubrió la literatura, se hizo escritor, entró en los talleres literarios, comenzó a publicar. Alguna vez le pregunté a Roberto por qué no había regresado a México. Varias veces lo invitaron a que volviera y él contestaba que no quería ir porque estaba seguro de que si volvía se iba a morir en México. Una respuesta, por supuesto, muy literaria. Yo más bien creo que lo que él no quería era alterar ese México fantasmagórico que él había construido maravillosamente en su literatura y que obviamente no se correspondía con la realidad. Había que verlo trabajar para saber que estaba absolutamente seguro de lo que estaba haciendo. No necesitaba un premio, no necesitaba publicar, él escribía. Y él veía los pequeños premios municipales y enviaba sus cuentos y a veces ganaba, a veces no. Yo participé en un concurso hace muchísimos años y obtuve una tercera mención. Se publicó el libro con el ganador y las menciones. Todos eran escritores desconocidos, menos la primera mención, que no el ganador. La primera mención era de Antonio Di Benedetto. Y a mí eso me dejó tocadísimo. ¿Cómo es posible que Antonio Di Benedetto, un grandísimo escritor, traducido casi a todas las lenguas, esté tan mal como para mandar un premio a un concurso de provincia, ¿no? Y el cuento surge de eso, de los motivos que podían impulsar a un crack de primera división a jugar en campos de tierra pelada de cuarta regional preferente. En la obra de Bolaño hay un encuentro crítico con el mal, no una celebración del malditismo, sino un encuentro crítico con el mal. Por ejemplo, la novela Estrella Distante es la historia de un hombre extraordinariamente sofisticado, un piloto de aviación muy culto, que es un vanguardista, que escribe poemas con la cauda de su avión en el cielo, va escribiendo estos poemas efímeros, en ese sentido es una especie de Marcel Duchamp de la aeronáutica, y al mismo tiempo es un represor. En esa novela muestra Bolaño que el alma más sofisticada puede coexistir con la mente más represiva, es decir, que la cultura no implica necesariamente el bien. Una novela en donde lo único que solo se sostiene por un argumento y por la forma lineal de contar un argumento, o no lineal, simplemente un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida, pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX. Esa novela se acabó. Se va a seguir haciendo ese tipo de novelas y se va a seguir haciendo durante muchísimos años. Después de la invención de Morel no se puede escribir una novela así, en donde lo que aguanta la novela es el argumento, ¿sí? En donde no hay estructura, en donde no hay juego, en donde no hay cruce. Los detectives salvajes son investigadores de la vida, investigadores de la experiencia, que están buscando vivir de manera artística y que no necesariamente van a escribir una obra o van a pintar un cuadro, simplemente ellos son artistas de la vida. Creo que en buena medida por eso los libros de Roberto Bolaño y en especial los detectives salvajes conecta también con los lectores jóvenes que están tratando de entender la vida como una obra de arte. Básicamente lo que él nos está diciendo es las condiciones para que surja el arte son un coche Impala, una carretera en México, buscar a una sacerdotisa que se llama Cesárea Tinajero, avanzar rumbo a los desiertos de Sonora, y las cosas que sucedan en el camino van a ser las aventuras, los episodios necesarios para que surja el arte. Lo que venga después ya no lo cuenta. Es como el viaje a Ítaca, y cuando llega a Ítaca... Yo creo que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los peores escritores del mundo, han sentido durante un segundo
la sombra de ese éxtasis. Sin duda el éxtasis no lo han sentido, el éxtasis tal cual quema. Y alguien que lo siente durante un segundo y luego retorna a su mediocridad existencial, es evidente que no se ha metido en el éxtasis, porque el éxtasis es terrible. Es abrir los ojos ante algo difícil de nombrar y difícil de soportar. Bueno, se terminó este programa, La Máquina de Pensar, estamos terminando. Quiero decirles simplemente, amigos, es una información en el blog de La Máquina de Pensar, si ustedes van, si recuerdan, ayer estuvimos hablando del poemario de Silvia Carrero, que se va a presentar este jueves a las 20 horas, ahí en la Casa de los Escritores del Uruguay, en San José y Yaguarón. Bueno, hablamos del prólogo que le hiciera este libro a Alfredo Fresia y que ahora está disponible en La Máquina de Pensar. Van y cliquean en la parte de, precisamente, prólogo de Alfredo Fresia y van a ver esta voz, esta boca, esta voz. Se trata de un prólogo en el cual, entre otras cosas, Alfredo Fresia dice lo siguiente: ya se sabe, la poesía no necesita el libro, ya se sabe, ella existe